¿Te ha pasado que olvidaste revisar tus cartas por un buen rato, solo para encontrarte con una carta de abogado exigiendo pago? O tal vez te pasó como a mí, que esperaba impacientemente por un cupón de compras de mi tienda favorita para solo darme cuenta que ya expiró. Muchos padres se pierden el proceso inicial de evaluaciones solo por no estar atentos a sus cartas o correo electrónico. Quédate conmigo para mostrarte cómo evitar que cierren tu pedido de evaluación antes de empezar. Bienvenidos a la segunda temporada de Esperanza ETV. Hola, mi nombre es Laura Batista, a.k.a. Miss B, y soy maestra certificada de educación especial con más de 15 años trabajando con niños desde 0 meses hasta segundo grado. Si eres una familia con un hijo o una hija con necesidades especiales o quieres aprender más sobre educación especial, te invito a que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos informativos. Te recuerdo lo importante que es compartir esta información con otras familias o personas que también serán beneficiadas con estos videos. Ya me escuchaste decirte en el episodio 2, titulado Evaluar o Esperar, que el proceso inicial de evaluación en CPSC tiende a ser largo, por lo cual no es prudente dilatarlo. ¿Tienes curiosidad de cuánto tiempo toma? Pues visita el enlace al episodio 2 que aparece en pantalla. Además, te adelanto que entre más organizado estés, menos confusiones tendrás y tal vez podrás terminarlo dentro del tiempo que exige la ley, mientras tengas evidencias de que estás trabajando en la evaluación de tu hijo o hija, no podrán cerrarte el caso. Entonces, ¿cuáles son esos importantísimos documentos que vienen en este paquete? Déjame darte el primero. Antes conocido como el Yellow Package, ahora solo nos referimos a él como el paquete, ya que se puede obtener tanto físico como por correo electrónico. Uno de los primeros documentos que los padres encontrarán es la carta de aceptación del caso junto al formulario de consentimiento para evaluación, también conocido como C1P. Con este formulario no solo darás oficialmente tu consentimiento para evaluar a tu hijo o hija, con él también indicarás qué agencia elegiste para hacer las evaluaciones. Te recuerdo que sin este formulario firmado, las agencias de evaluaciones no podrán empezar a evaluar las distintas áreas del desarrollo de tu hijo o tu hija. ¿Cómo? ¿Te confundes cuando hablo de las áreas del desarrollo? Pues no olvides darle un vistazo al episodio número 5 para ponerte al día. Temo recordarte que a diferencia de los referidos hechos en el programa de EI o intervención temprana, en CPSC te darán una lista de agencias autorizadas para hacer las evaluaciones. ¿No sabes a cuál programa de ayuda pertenece tu hijo? No sigas con dudas. Te dejo el enlace al episodio 1 y sabrás con certeza. Te recuerdo que estas agencias están divididas por condados. Tienes que fijarte para no llamar a una que no hace evaluaciones donde tú vives. También, no tengas pena ni vergüenza de preguntarles por el nombre, título y teléfono directo de la persona que te está haciendo las citas. Te recomiendo que tengas una libreta de apuntes para que sepas a quién debes marcarle si pasan problemas o no llega el evaluador a su cita. ¿Interesante lo aprendido? ¡Aún hay más! Suscríbete y no olvides la campanita de notificaciones para que sigas conociendo más sobre el mundo de la educación especial. También, pásale este video a un conocido o una amiga que pueda ser beneficiada con esta valiosa información.
Continuemos con nuestro último punto de hoy. Es de suma importancia que le des una ojeadita al folleto de tus derechos y tenerlo a mano por si necesitas usarlo de referencia en caso de complicaciones que puedas tener en el camino. Desafortunadamente, en este proceso encontrarás personas que, sea por bien o mal, te darán información que puede ser la incorrecta. Tu responsabilidad es hacer preguntas y tener a mano tu folleto de derechos para consultarlo cuando te sientas con dudas o sientas que es necesario. Recuerda, la mala información puede poner en riesgo la ayuda que tu hijo o hija está necesitando. No lo permitas. ¡Wow! Gracias por estar aquí. Y como siempre, no pienso dejarte sin antes darte tu recap. El paquete inicial, sea conseguido físicamente o enviado por correo electrónico, es la confirmación de que tu petición de evaluación fue aceptada por CPSC. No lo guardes ni lo pierdas. Los documentos más importantes en este paquete son: número 1, el formulario de aceptación y consentimiento, a.k.a. C1P. 2, la lista de agencias para las evaluaciones. Y 3, el folleto con tus derechos. No hay tiempo que perder, pero sí mucho por documentar. Compra o ten a mano una libreta para hacer apuntes importantes como nombres, fechas, eventos que pasarán durante el proceso. Gracias por quedarte con nosotros este ratito. No olvides ver los enlaces a otros videos que tenemos disponibles. Nos encantaría conectar contigo. Encuéntranos en otras redes o escríbenos a nuestro correo con preguntas o sugerencias de contenido. Y no olvides comentar, darnos un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Gracias otra vez. Y recuerda que Esperanza ETV es tu fuente de información para todo lo relacionado a educación especial. Cuídate y hasta la próxima.